mesa de debate, charla variada sobre violencias simbólicas y violencias físicas en el campo de lo social, concretamente dentro de los márgenes de los feminismos y los transfeminismos. Y aquí estamos un grupo de personas que yo creo que lo que comentamos antes sería como interesante ir pasándonos las voces y hablando un poquito cada una de dónde viene y cuáles son los temas que lo mismo nos interpelan en torno a esta temática de violencias transversales, simbólicas y físicas, y luego ya vamos como abriendo un poco el melón para todos. ¿Os parece? Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Soraya y soy vengo más representando una cooperativa, o sea que no soy la rara, sino que hablaría como más desde la cooperativa en la que soy socia desde hace 10 años. Se llama Pandora Mirabilia y bueno, trabajamos desde el feminismo, cruzando la educación y la comunicación. Y bueno, o sea que es que podría hablar, o sea que en concreto me habéis dicho que hablara del cuento propio, que es uno de los proyectos que tenemos, que el tema de la violencia simbólica es un tema que nos atraviesa. O sea, trabajamos mucho desde los relatos culturales, desde la deconstrucción de los relatos culturales, las representaciones hegemónicas de la masculinidad, de la feminidad, y usando mucho el audiovisual, utilizando mucho los relatos que consumen los adolescentes y las adolescentes. Y también trabajamos mucho con los cuentos, ¿no? Nos parecen que son una herramienta muy potente para trabajar desde la imaginación y desde la creatividad. Y bueno, habíamos trabajado mucho con el cuento como herramienta coeducativa, con familias, con profesorado, en esto de la deconstrucción y el análisis crítico. Y bueno, pues como que también nos cansamos un poco de estar siempre haciendo una crítica a los relatos y decidimos escribir nuestros propios relatos. Entonces, en el 2013 iniciamos un proyecto que se llama Un Cuento Propio, que busca, como además somos en la cooperativa, somos periodistas, muchas escritoras, venimos del ámbito de lo cultural, pues nos lanzamos, ¿no? Detectamos esa necesidad y desde el deseo también en un contexto de crisis, pues decidimos crear nuestros relatos. Y entonces Un Cuento Propio ya llevamos 3 ediciones, son audiocuentos, historias basadas en mujeres que han existido a lo largo de la historia, de ayer y de hoy, de diferentes ámbitos, ¿no? Un poco rompiendo con ese, como ¿no? Hablaba antes Cristina de que hay un relato androcéntrico, ¿no? Universal, donde siempre no solo son el masculino, sino que los protagonistas de las historias suelen ser hombres, en una actitud siempre en un rol activo, ¿no? Y las mujeres suelen aparecer aparte de estar invisibles, cuando aparecen en roles más pasivos, en relación a hombres, y eso también ocurre en los cuentos. En los cuentos también hay una división sexual entre las representaciones de los niños, de las niñas, no solo en los espacios en los que aparecen, sino en los sueños que tienen, los deseos, las habilidades. Entonces queremos construir relatos visibilizando a mujeres reales de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas, pero también representando a personajes femeninos pues, que se ensucian, que son valientes, que trepan por los árboles, que les gustan las matemáticas. Y también, aunque las mujeres y las niñas son las protagonistas, también sí que hay personajes masculinos y también rompiendo con esas representaciones. Bueno, pues hay niños que de pronto pues, no tienen miedo de una niña valiente, hombres que de pronto se dedican al cuidado de sus hijas, ¿no? Así que no son los protagonistas, los hombres, pero aparecen y tienen unas representaciones pues, que nos parecen interesantes también, ¿no? Referentes de libertad. Y sobre todo que nos apetecía también generar relaciones que fueran de intercooperación. Entonces, bueno, luego si queréis, tampoco me quiero extender ahora mucho más, si queréis luego preguntarme, pues ya os cuento un poco más en detalle. No me gusta mucho esto de la linealidad, pero bueno, luego lo vamos rompiendo cuando estemos un poco más cómodas. Yo me llamo Risa Modit, soy artista visual, comisaria independiente y productora cultural. Aparte de tengo un trabajo como artista, comisario de exposiciones y además dirijo un espacio de arte experimental aquí en Madrid que se llama Storm & Drunk desde hace como unos 3 años casi.
Y mi práctica artística, yo la leo toda desde el mismo ámbito, pero no, os he dicho estas 3 etiquetas porque son las que pongo así como en el CV, pero para mí es como todo forma parte del mismo proceso. También se interpela con mi práctica activista, en la que llevo varios años en colectivos anarquistas y en colectivos transfeministas. Ahora mismo, por ejemplo, formo parte de un colectivo que se llama La Caja de Pandora, que lleva en activo desde verano, en el que trabajamos básicamente la violencia sexual dentro de tanto las artes visuales como las escénicas y la cultura contemporánea. Y a partir de ahí como que se ha ido también creciendo hacia otros niveles, ¿no?, de lectura. Me interesa en general mi trabajo, ya no solamente el feminismo, sino los transfeminismos, es decir, como romperlo desde varias estructuras, porque tenemos como una tendencia a hablar de hombre y de mujer, como si fueran 2 cosas que existen y 2 cosas que son como delimitadas por una serie de preceptos físicos y simbólicos también. Y de esta forma, en estos ámbitos de feminismo, de transfeminismo en este caso, atraviesa toda la lectura de clase, lectura de identidad sexual, lectura de identidad no binaria y otro tipo de factores que también implican en violencia social ya no solamente a las mujeres, sino a otro tipo de identidades. En mi trabajo también tengo mucha relación con... yo trabajo normalmente desde la performance o desde acción, digamos, me utilizo a mí misma como herramienta. También desde un punto de vista biográfico utilizo mucho también mi identidad y de dónde vengo o qué soy, como para jugar con eso desde ficciones y no ficciones, y considero también un poco con ella que es importante jugar con esas líneas también que tienen que ver al final con comunicarte con las otras personas y que tienen que ver con que al final cuando estás en cultura o estás en arte contemporáneo o no, en general tienes como la obligación también por un lado de darte algo al mundo y que el mundo tiene que coger algo de ti y contaminarse mutuamente, y en ese sentido creo que es importante una posición política que en este caso por un lado es transfeminista. Y paso la Yo voy a hablar, ya sabéis todo de mí, ya lo acabo de contar. Así que... Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Alicia y a Ana la invitación. Mi nombre es Laura Corcuera, aquí en Madrid me llaman Salta, y combino las prácticas periodísticas con la escritura y la performance. Y la corporalidad y el hecho performativo pues también forman parte de mi vivencia y de mi experiencia. Y para esta ocasión yo había pensado pues cómo hablar un poquito de violencias físicas, simbólicas y de excepcionalidad, que es como un título súper tocho, ¿no?, casi de tesis doctoral. Y además entiendo que esto es un contexto ya un poco trabajado, ¿no?, que hemos reflexionado ya un poco sobre estas violencias visibles e invisibles, sobre estas estructuras violentas, ¿no?, que atraviesan nuestra vida y que se cruzan con ejes como el género, la raza, la edad, la clase económica y cultural. Y cómo quizás el reto en estos tiempos tan de locomotora que se estrella, pues valía la pena preguntarse a través de una imagen cómo observamos las violencias y cómo las reconocemos, ¿no? Y quizás en esa observación que partiría desde nuestra propia piel, desde nuestra propia memoria celular, ¿no?, pues quizás encontrábamos claves para entender y para ir un poquito más allá de los relatos, las historias, los discursos que circundan esta idea de violencia. Y yo creo que hay que ensuciarse las manos, permitir que las cosas caigan por su propio peso, mojarse si es preciso. Y empezar a observar nuestra cotidianidad como algo ordinariamente excepcional,
o excepcionalmente ordinario. Y yo ayer estaba en casa limpiando la chimenea y metí este tronco al fuego y no se quemó. Y no se quemó porque este tronco hace menos de un mes era un árbol que alguien taló y dejó en el monte. Y no se quemó porque está verde todavía, pero en su piel, en su memoria, podemos ver los rastros, las huellas de un fuego violento que ha intentado abrasar la materia, pero la materia, en su condición viva y verde todavía, no se ha dejado quemar. Y me parecía una metáfora y una imagen muy bonita para compartir hoy con vosotras. Y además para vincularlo a algo que Cristina ha dicho antes en su conferencia concierto, relacionado con las metamorfosis de Ovidio. Porque al final yo estaba pensando, si aquí está Dríope. Dríope es uno de esos mitos de las metamorfosis. Dríope fue una mujer que era pastora y que iba por el monte. Y hay muchas leyendas. Ovidio hace una interpretación, hace una traducción de esa leyenda y de ese mito popular, pero por resumirlo mucho se supone que Apolo iba detrás de Dríope y que al final consiguió transformarse en serpiente y violarla, y que ella se fue a su casa con toda esa acción vivida en su piel y no la contó, y luego se casó con otro Menda y tuvo un hijo. Y se fue al monte, se supone que a hacer como una especie de exorcismo contra las ninfas. Y ahí Ovidio es cuando dice que arrancó una de las ninfas, que era Lotis, y Lotis se cabreó tanto que la convirtió en árbol y se quedó ahí agarrada. Entonces para mí Dríope sería como hoy el momento de invocarla y de hacer que toda esa desobediencia que fue leída como una obediencia, y toda esa resistencia, esa condición a una estructura absolutamente violenta, que explote, y decirle hoy a Dríope que de sus raíces han nacido muchos brotes, y que esos brotes, por supuesto, son feministas, transfeministas, y que han venido para finalmente metamorfosear no solo nuestra propia condición humana, porque nuestro destino es la vejez también, y es una metamorfosis, sino para metamorfosear toda esta estructura de la que formamos parte. Aquí, en la Resal, en una sala de teatro, en una institución, pues estamos con Dríope, algo excepcional y bello y violento al mismo tiempo. Saca las luces porque... Vale. Ahora, a ver. Soy Paquito Nogales, soy performer, y cuando Ana me invitó a estar aquí en esta mesa me sentí como un poco raro, como creo que escribí en Facebook, como un burro en un garaje. Y sigo sintiéndome como un burro en un garaje, y más con el título de la excepción, porque los hombres no somos excepcionales en ningún sitio. Nunca somos la excepción. Podemos ser el único hombre que hay en un auditorio de mujeres, pero nunca vamos a ser la excepción. Por eso sigo sintiéndome raro, porque no soy la excepción de nada. Vengo de la performance, soy performer, y empecé trabajando duelo. Soy VIH positivo desde hace 30 años. Mi primer trabajo giró alrededor del duelo. Y de ahí derivé, no sé muy bien cómo, hacia lo que se llamaba en aquel momento nuevas masculinidades. Y empecé a trabajar sobre las nuevas masculinidades, si es que hay nuevas masculinidades. He trabajado durante mucho tiempo con ello, y al final me di cuenta de que ni nuevas ni antiguas. Decididamente no me gusta la masculinidad y no quiero ser un hombre en el sentido en el que hablamos de hombre. El otro día estaba trabajando
en una pieza y me decían, ¿cómo harías un hombre? Y un hombre me salía muy fácil, pues haces el bestia, rompes, tiras, tal. ¿Cómo harías una mujer? No lo sé. Sé cómo hacer la caricatura de una mujer, pero no sé cómo hacer una mujer. Y no voy a hacer la caricatura de una mujer. Mi trabajo se centra en hablar a los hombres. Soy feminista y todo esto ha sido un largo trabajo porque cuando trabajaba en las nuevas masculinidades éramos profeministas. Nos costaba llamarnos feministas a los hombres. A las mujeres también les costaba que nos llamáramos feministas. Y ahora ya lo podemos decir abiertamente y yo también lo digo con la boca llena. Mi trabajo se dirige hacia los hombres, fundamentalmente, porque creo que el feminismo tiene olvidado a los hombres y los hombres nos olvidamos de que somos los principales sujetos del feminismo. Las mujeres tienen que tomar conciencia y para ello va muy bien toda la teoría feminista y la práctica feminista, pero los hombres también tenemos que tomar conciencia y sobre eso hay muy poquito trabajo. Y decidí tomar esa parte del trabajo y retomar, viajando un poco a mi adolescencia, cómo los colectivos feministas de mi barrio, yo soy de Tetuán, cómo los colectivos feministas de mi barrio se reunían y se hacían autoexploraciones y investigaban entre mujeres qué es lo que tenían entre las piernas y no se veía y que generalmente tenían que ir a un ginecólogo hombre. En aquel momento un 95% de ginecólogos de aquella época, tengo 56 años, eran hombres. Tenían que ir a muchas veces a ser maltratadas, ¿no? Y cómo en esas reuniones tomaban poder. Rescaté ese acto, que todavía se sigue haciendo, es un acto que se replica desde un grupo feminista de Boston, que empezó a difundir educación sexual, educación genital y educación sobre el parto y ha llegado a medio mundo, si no a todo el mundo, y repliqué esa misma manera de hacer, enseñándoles a los hombres dónde está esa parte de nuestro sexo que no podemos ver y que es muy importante. Y que es donde radica nuestra masculinidad seguramente, porque cuando nos follan, la perdemos. Entonces, mi trabajo es ese, trabajo enseñándole a los hombres cómo ver completamente todo tu órgano genital y cómo puedes tocarlo, cómo puedes acariciarlo, cómo puedes sentir placer, cómo por el culo te entra mucho más que el pelo de una gamba, cómo lo puedes abrir perfectamente, cómo no pasa nada, es un músculo. Y qué implicaciones tiene eso sobre ti. ¿Qué ocurre cuando sabes que no eres empotrador, que no has nacido como empotrador, sino que en un momento dado alguien te podría empotrar? ¿Qué ocurre? Eso tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Y de ahí se derivan toda una serie de cuestionamientos que creo que los hombres deberíamos investigar sobre ellos. Ya para, sobre el tema. A riesgo de romper un poco las posibles como citas que vayan a salir, yo creo que es interesante que podríamos como continuar por la senda que ha abierto Paquito y así como también ir un poquito más allá de lo que hablamos antes de binarismos y empezar el debate quizá hacia eso, hacia qué ocurre con las masculinidades, qué ocurre con los feminismos y la masculinidad, qué es este estamento, cómo se interpela, cómo nos relacionamos desde nosotros, por ejemplo, desde las aquí presentes. Paquita ha dicho una cosa que me ha gustado mucho y que también tiene mucho que ver con esto que quiero intentar como abrir a hablar, y ese momento en el que hablamos el que tú hablabas de que en los feminismos se trabaja la feminidad, como las mujeres trabajamos alrededor de nuestra propia identidad,
y que normalmente, y aún yo creo que no estoy tan de acuerdo contigo, aún a día de hoy sigue habiendo como cierta reticencia a la hora de aceptar a, no sé, al hombre, en este caso cis, no me refiero a tu caso, en este caso cisgénero como alguien feminista, como hay como mucho debate interno dentro de los grupos feministas sobre este tema, pero sin embargo sí que cada vez hay más grupos, que yo ya no lo llamaría no masculinidades, porque igual que tú me parece un horror, pero sí de hombres cisgénero y hombres transgénero y hombres no binarios que exploran esto, que exploran desde los feminismos la propia construcción de la masculinidad. Y quizá por aquí podemos empezar a hablar sobre eso, qué ocurre con las masculinidades, qué ocurre con las violencias que también están dentro del propio diseño hombre. Yeah. Os he dejado nuevas, ¿eh? Por lo visto creo que no ocurre nada. Relacionados con las masculinidades. Claro, no, en general, o sea, lanzo muchas piedras para que vayamos alguien se supo por lo que ha ido Paquito. Vayamos hablando un poco de cómo funcionan las masculinidades en los feminismos, cuáles son las violencias intrínsecas que hace el concepto de hombre desde su propia cárcel de género construida, un poco todo esto, ¿no? Porque al final es eso, la idea de hombre es lo que dice Paquito, que me ha gustado mucho. Es muy fácil hacer como su nombre, muy difícil hacer de mujer sin caer en este estereotipo absoluto, ¿no? Más construido, más performado, más... Sabes que yo te iba a contar que a mí me ha sucedido exactamente lo contrario. En este disco quería convertirme en hombre, pero no quería ser hombre desde todo el prejuicio y el revanchismo, por qué no decirlo, que siento como mujer, sino que quería hacer un hombre creíble, ¿no? Y que sobre todo es un hombre antiguo, como era mi padre, ¿no? Un hombre encerrado en un capado emocionalmente y me ha podido acercar muy mínimamente a eso porque yo tampoco sabía lo que era ser un hombre. Y es una pregunta que me hago todos los días porque tengo dos hijos también que se tienen que enfrentar pasando por la adolescencia, a esto de representar algo que realmente no está en ellos y que se ve muy claramente cuando tienes hijos y crecen, ¿sabes? Cómo se construye esta especie de caparazón encima de una persona que es completa y de repente es una limitación en realidad, es como un seto que se poda, ¿sabes? Se corta fundamentalmente, ¿no? O sea, al final lo que estáis hablando tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, de la otra. Y para mí quizás me interesaría más indagar en otras formulaciones de preguntas, o sea que a lo mejor no se trata hoy de salir con respuestas, sino a lo mejor salir con una pequeñita parrilla de preguntas más concretas que puedan a lo mejor desglosar este epígrafe tan grande que tú has lanzado en términos de pregunta, porque es como desde dónde hablo, para quién hablo, con quién hablo. Obviamente el mundo está compuesto de proyecciones, estereotipos, implicaturas, presuposiciones, podemos usar un montón de palabras para referirnos a la reducción de la condición única e irrepetible de cada ser humano y de nuestra capacidad de crear relaciones ilimitadas. Entonces, performar el género, performar la edad, performar la raza, significa desde mi punto de vista también como jugar a romper esas categorías y a vernos nosotras poniéndonos en esos otros lugares, porque al final todo está aquí dentro. Lo que tú decías antes desde fuera es mucho, pero también, desde luego, desde dentro. Y esa es mi opinión y la podéis rebatir y contestarla con otras preguntas, pero es que nos conocemos a nosotras mismas lo suficiente como para poder enunciar certezas o descripciones que no sean cuestionables. O sea, es como todo es cuestionable todo el rato. Es como podemos hablar ahora de la categoría hombre, de la categoría mujer, de la categoría trans, de cualquier otra categoría, pero todo es móvil y de las relaciones. Entonces es como, para mí el reto sería formular preguntas que desmonten una idea ficticia de estructura estable y monolítica, porque obviamente hay peña que es hetero, hay peña que es bisexual, hay peña que es homosexual, hay peña que de repente durante una etapa de su vida está viviendo tal, o sea, es como todo fluye y todo se mezcla.
Y no sé si ahora, en esta formulación, estoy como hablando de un montón de cosas y me decís hasta muchos saltos. Por acabar de cerrar, ¿qué queremos? ¿Con qué queremos salir de aquí? Esa es otra gran pregunta, quizá como... Yo creo que también hay como empezar a pensar no tanto en, por ir un poco al título de la mesa, del encuentro, digamos, que hablaban de excepción, ¿no? Yo lo veo como, más como excepción, como algo excepcional. Quizá lo interesante es que cojamos y empezamos a fluir, pues preguntas, dudas, las cosas que nos vayan saliendo, sin buscar un fin determinado, sin buscar un momento de logro, de éxito, de aquí salimos de aquí con una conclusión definida porque no la vamos a encontrar nunca, justo lo que tú has dicho. Es un poco estar constantemente desmontando ideas, desmontando preceptos, desmontando lugares de supuesta seguridad que están totalmente construidos y que también son esas violencias que te obligan también a pensar que estás dentro siempre de alguna pequeña caja, como las muñequitas rusas. Entonces, por ejemplo, voy a lanzar una pregunta a Paquito sobre o sea, muy concreta. Pues yo he estado contigo en alguna de las performances que has realizado sobre autoexploración de los genitales. ¿Cuál es como tu experiencia también tratando con diferentes tipos de hombres en toda la cantidad de veces que has hecho tú esta performance o estos encuentros? ¿Cuáles son tus experiencias en las reacciones que ellos tienen? ¿Crees que continúan? ¿Se sienten? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo, bueno, en mi performance hay una cosa que me llama muchísimo la atención siempre y es que es muchísimo... Es recibida por las mujeres muy bien, o sea, me dan unos abrazos terribles cuando termino una performance de 2 horas en las que hago una exploración anal. Muchas veces me pregunto por qué ese afecto, ¿no? Y creo que me ven como esperanza. Sinceramente, creo que me ven como esperanza. Creo que me ven como, ojalá la persona que yo un día tenga al lado pueda hacer algo semejante, pueda decir algo semejante, pueda pensar algo semejante. Eso es lo primero que me llama la atención. En los hombres veo mucha curiosidad, hay muchos hombres que vienen después buscando una parte y me dicen, yo también he hecho estas pruebas. Podemos hablar por mail. Y luego, pues, personas que piensan que lo único que estoy haciendo es acrobacia. Personas, cuando digo personas, digo hombres, que piensan que estoy haciendo acrobacia. Como os decía antes, no soy la excepción nunca y no he tenido, porque ha habido amigos míos que han temido por mí, porque pueda tener algún problema con algún bestia o con algún así. Pero yo tengo una ventaja y es que soy hombre y soy el hombre que soy y puedo parecer mariquita pero puedo parecer una bestia también. Entonces esas cosas no se dan, ¿no? No suelo tener problemas de ese tipo, ¿no? Puede haber sarcasmo y todo, pero nada más. Me quedaría con que lo que fundamentalmente sí dejo es un interrogante. De qué me ocurre a mí, qué es lo que hay ahí, por qué él lo hace tan fácilmente. Voy a dar simplemente o sea, yo hago una exploración anal con un dildo de 30 centímetros y de 5 centímetros de diámetro. Yo no, aunque soy gay, no practico sexo anal, nunca. Quiero decir, esto que hago, lo hago una vez y cuando tengo una performance en 5 meses lo vuelvo a hacer una vez más. Hablo de lo fácil que es acceder donde accedo y ese es el mensaje que quiero dar. Lo puedo acceder yo, podéis acceder cada una de vosotras y cada uno de vosotros también, ¿no? Es muy sencillo y únicamente hay una técnica de relax, no hay nada más. Entonces, eso es algo que les deja pensando. O sea, ¿qué ocurre ahí? ¿Me estoy perdiendo algo? A lo mejor sí, a lo mejor no lo sé. La cuestión es verlo. Creo que eso es lo que queda.
Yo creo que en ese sentido es un buen punto de partida un poco para lo que hablamos, de buscar lugares en los que craqueles un poco el tejido, craqueles un poco la pantalla de realidad. En este caso, te vas a casa después de un taller con Paquito, diciendo, ¿y por qué le tengo miedo a esto? ¿O por qué me acerca eso lo dicho así bajito? O sea, ¿por qué a lo mejor si soy un tío hetero con mi novia en mi casa, pues no me metas nada por el culo? Es como un poquito ese tipo de situaciones. Y quizá por eso también desde los feminismos también se suele como... O sea, necesitamos, en la mayor parte de los casos necesitamos muchos espacios no mixtos.